Podéis perderos este vídeo, de verdad. Repaso con un historiador en la historia del Real Madrid y del Barcelona en el franquismo. Ya veréis como hay muchas cosas que van a quedar aclaradas y de verdad que creo que lo vais a disfrutar tanto como yo. Muy buenas a todos. Pues tengo el inmenso honor de tener a Javier Morilla, historiador, que trabaja en la Universidad Complutense en Alcalá. Tiene un canal de YouTube, ¿no? Que ahora nos va a decir cómo se llama y que voy a dejar enlazado en la descripción de este vídeo. Un historiador que me maravilló, sinceramente, con un hilo que hizo en Twitter, no solo por la información buena que contenía, ¿no? Sobre esos años de la guerra civil y posteriores, ¿no? Esos presidentes muertos del Barcelona y del Real Madrid, sino también por el enfoque que le dio, ¿no? Que le dio un enfoque que creo que es el que ojalá tuviésemos todos, ¿no? A la hora de analizar estos asuntos que muchas veces por el paso del tiempo están descontextualizados y bueno, cada hecho hay que analizarlo en su tiempo, ¿no? Y con las ideas de su tiempo. Pero independientemente de eso, lo primero es saludarte, Javier Morilla, y que nos digas, por favor, cuál es tu canal, que voy a dejar enlazado en la descripción. Pues lo primero, Ramón, decir que es un auténtico honor como seguidor tuyo hace muchos, muchos años. En casa son súper fans, mis hijos son súper fans tuyos también. ¿Sabes? Te vemos muchas veces en la tele grandota ahí comiendo y cenando. Así que para mí, ya te digo, es un honor estar aquí, porque además de profesor de historia, soy evidentemente madridista. Eso no lo puedo ocultar porque es parte de mi ADN. Pero claro, también soy profesor de historia. De hecho, tengo un canal de YouTube dedicado a las videolecciones de historia contemporánea que se llama Clionautas, como la diosa, la musa Clio de la historia, pues Clionautas en YouTube, que se dedica fundamentalmente a la historia contemporánea. Entonces, es muy recomendable, por ejemplo, para estudiantes de cuarto de la ESO, de primero bachillerato, de segundo bachillerato, y para cualquier aficionado, pues bueno, pues desde un punto de vista, eso sí, siguiendo pues un currículum, siguiendo unos puntos clave que se consideran que saber, siguiendo un orden, está estructurado y es, por tanto, es temático, no es sucesión de anécdotas, etcétera, aunque hay de todo, pero fundamentalmente una cuestión más académica, pues oye, a la gente le gusta, está bastante bien, yo creo que puede ser interesante, sobre todo a que sea aficionado a la historia, a nivel de introducción, está bastante bien, así que os espero ahí en Clonautas y ojalá pues pegamos una subidita estando aquí, que tú lo bendices todo, Ramón, tú empezaste, vamos, como un rayo y bendices allá donde vas. Pues espero que la gente se apunte. Yo, desde luego, mis hijos todavía les queda un poco de tiempo para llegar a esos cursos, pero ya te digo que seguirán el canal también cuando les llegue el momento, porque siempre viene bien, ¿no? A mí me encanta además, ¿no? Recordar la historia porque te hace comprender o te ayuda a comprender cosas también del presente, ¿no? Y te das cuenta de que todo es muy cíclico muchas veces y que es curioso como esto a menor escala, pero estamos viviendo una especie, ¿no? de repetición de cierta historia de dos bandos de repente bueno, que muchas veces no sacan lo mejor de sí mismos, ¿no? En estos momentos. A ver, bueno, sabemos todos un poco cuál es el contexto actual. Laporta, el otro día en la rueda de prensa, pues saca el tema de que el Real Madrid es el equipo del régimen. No es un mensaje nuevo, sí, a lo mejor por parte de Laporta públicamente, pero no es un mensaje nuevo dentro de una parte importante del barcelonismo. Eh, Incluso gente de prestigio, gente de nivel, es algo que ha venido manteniendo durante todo el tiempo. Laporta hacía alusión a ese, como todos sabemos, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, el Real Madrid contesta con un vídeo que es bastante, en mi opinión, aséptico en cuanto a que expone datos gráficos. Es un vídeo doloroso, entiendo, para el barcelonista, porque es como muy gráfico todo, ¿no? Está todo muy condensado de repente, ¿no? En 4 minutos y medio, pero hay como mucha información, ¿no? También a nivel visual. Y bueno, tenemos aquí una especie de guerra civil en redes sociales montada, ¿no? Que es bastante desagradable, la verdad. Entonces, me gustaría saber, ir tocando contigo varios temas, ¿no? Puntuales, el tema de Di Stéfano, el tema de Santiago Bernabéu, el tema de Kubala, el tema de las distinciones, todo esto, pero antes una impresión general, ¿no? De si realmente podemos decir que hay un equipo que el Real Madrid era el equipo del régimen, ¿no? Como acusó la porta del Real Madrid. Evidentemente eso es falso, no resiste ningún análisis. De hecho, hay algunos artículos, hay algunos libros que ya se han dado a nivel académico, incluso hay algunos papers, y es algo que no resiste ningún análisis en cuanto habría que definir qué es equipo del régimen, un equipo que estuviese controlado con el régimen, que estuviese manipulado con el régimen, que estuviese favorecido por decisiones clave del régimen de una manera constante. Eso ha ocurrido en algunos países, por ejemplo, los países del este había equipos del Estado, equipos del ejército, que podían ser beneficiados en determinados momentos según las luchas de poder entre las distintas facciones.
Y eso en España evidentemente no se da, no hay ningún club que pueda ser un equipo del régimen. Desde luego no el Madrid y tampoco no el Barcelona. De hecho, tampoco el Atlético Aviación. El Atlético Aviación que ese es el... A lo mejor ahí vas... Sí, justo. Exactamente. El que tiene más vinculación con el régimen y se parece en ciertos aspectos a la concepción que tiene de fútbol es los regímenes, las democracias populares comunistas, las del otro lado del telón de acero. Lo más parecido que hay aquí a una Estrella Roja, a un Partizan, es precisamente el Atlético de Aviación, que después de la guerra se forma precisamente por la fusión del equipo madrileño, del Athletic de Madrid, inspirado en el Athletic de Bilbao, como filial del Athletic de Bilbao, de la gente aficionados del Bilbao de aquí de Madrid, con el equipo que tenían los militares de la rama de aviación del bando nacional. Los militares promocionan ese equipo y efectivamente fuerzan esa fusión con el Athletic, recuerdo, por imitación del Bilbao, que es su matriz, que es de donde viene la idea y de donde se origina el club. Pero ya os digo, los militares quieren que su equipo triunfe, que su equipo sea fuerte y buscan fusionarlo. Hubo presiones para fusionarlo con el Madrid, al final lo consiguieron con el Athletic. Entonces, por ejemplo, están los militares. Lo que pasa es que para entender también un poco estas cuestiones del franquismo habría que entender cómo funciona la ideología franquista, que es otro tema que quizás sea interesante tocar. Porque una de las cuestiones más importantes a la hora de analizar todas estas cosas de equipos del régimen es, bueno, ¿qué es el régimen franquista? Porque hay mucha confusión. Entonces, como historiador, hay que empezar aclarando ¿y qué es el franquismo? El franquismo es una época de España, 1939 a 1975, que el poder político lo concentra en la figura de Francisco Franco Bahamonde. Y ya está. A nivel ideológico, Franco no era un político profesional. Franco no era un Hitler, un Mussolini, un Stalin, un Lenin, no era un político profesional, jamás leyó filosofía política, ni escribió filosofía política, ni le importaba nada. Acordémonos la frase. Esa es la frase, ¿no? De haga como yo y no se meta en política, ¿no? Algo así. Exacto. Él era un militar que llegó al poder, no vamos a decir por casualidad, sino porque participa al inicio de un golpe de Estado que evoluciona a guerra civil. Una vez que está en guerra civil, pues en el bando nacional tuvieron muy claro que eso era a vida o muerte. Era a vida o muerte. Y de la guerra, quien más sabe son los militares. Dentro de los militares, el que más prestigio tenía y sobre todo el que tenía el ejército, el control del ejército más importante en esa guerra, que era en esos momentos el ejército de África, y eligen a Franco. Eligen a Franco, era la opción obvia, apenas hubo discusión. Y para no discutir y no tener los enfrentamientos políticos, las divisiones que tanto daño hicieron al bando republicano, porque yo afirmo con rotundidad que el bando republicano pierde la guerra fundamentalmente por las disensiones políticas y por el caos que se origina en los primeros meses de la contienda. Para evitarlo, en el bando nacional tenemos muy claro, no, aquí no hablamos de política, aquí que Franco dirija, que Franco gane la guerra y luego hablaremos. Luego ya hablaremos, por Franco muy gallego, yo ya que estaba en el sillón, oye, pues ha ido bien, pues me quedo. Entonces, Franco como tal, su ideología, sí, conservadora, sí, con mucha importancia de la Iglesia Católica, pero ¿y los que estaban a su alrededor qué ideología tenían? Y aquí es donde yo explico en clase a mis alumnos que el franquismo a nivel ideológico es más bien como un cocido, ¿vale? Como una sopa. Es decir, tú tienes una olla y echas garbanzos, y echas morcillo, y echas tocino, y echas chorizo, y echas pollo. Bueno, pues el franquismo funciona como esa sopa. Hay fascistas, que sería la Falange, hay monárquicos, que querían la vuelta de la Restauración. Santiago Bernabéu era de estos, un monárquico que quería la vuelta de los Borbones. Están los carlistas, no se nos olvidemos, los monárquicos tradicionalistas del carlismo, fundamentales en el desarrollo de la guerra. Junto al ejército de África, el otro elemento clave de la victoria del bando nacional en la guerra civil fueron los carlistas navarros, vasco-navarros, ¿vale? Y de la Cataluña rural. No nos olvidemos de eso porque esto es algo importante a la hora de la Cataluña. Claro. Esos carlistas son muy importantes en la guerra, han ganado la guerra y por primera vez han ganado una guerra civil. Los carlistas han perdido tres. Primera, segunda, tercera. La guerra civil sería la cuarta guerra carlista y ahí por fin han ganado una y por fin van a tocar gobierno, por fin van a tocar poder. Estaban los católicos que venían de la CEDA, ¿vale? El catolicismo político que había inspirado a la CEDA. Había republicanos conservadores, republicanos que querían una república de orden al estilo francés, pero más estilo francés conservador, que tenían más tranquilos, que habían salido huyendo del caos de la república en los últimos meses, y sobre todo del caos que había sido en general la vida de la breve existencia de la Segunda República Española. Bueno, pues todos esos, como veis, no tenían grandes cosas en común, algunos eran enemigos acérrimos.
Poquísimos de ellos creían ya en la democracia, ya comunidad fascistas, no, ojo, cuidado. Prácticamente nadie en los años 30 creía en la democracia. Claro, Y en claro. los años 40 tampoco. Esto se nos olvida porque empezamos, no, es que la democracia, perdonad, por favor, entreguerras, periodo de entreguerras, la crisis, el periodo de entreguerras se explica a los alumnos como la crisis de las democracias. O sea, Claro. nadie creía en las democracias. En 1938, nadie en España luchaba, mataba o moría por las democracias. Era un concepto Claro. que se consideraba pasado, desfasado. En el bando republicano todo el mundo estaba luchando por la revolución y por la democracia, pero no la democracia nuestra, la democracia revolucionaria, la democracia popular, y en el bando nacional querían algo de orden, lo que fuese, y conservador, y como pegamento de todas esas ideologías que hemos dicho, la Iglesia Católica. Claro. Entonces, decir, es que fulanito era fascista. Había fascistas en el franquismo, sí, los de Falange, que serán importantes en los primeros años del régimen, hasta el año 43, pero a partir del año 43 van a empezar a ser desplazados, y mira tú por dónde uno de los pocos sitios que les queda poder es precisamente la cuestión de deportes. ¿Por qué? Porque la Falange, como filofascistas que son, heredan la concepción del deporte como pegamento social y desarrollo físico que se había empezado ya a partir de los modernismos y de las filosofías vitalistas que están en el origen del fascismo y el nazismo. Entonces, de ahí la Falange, digamos, que se queda como encargada de asuntos de deportes y de los pocos sitios donde va a conservar la Falange poder durante gran parte del franquismo será precisamente en la cuestión deportiva. Por tanto, ¿es que Bernabéu era fascista? No, no nos confundamos. Dentro del franquismo no hay una ideología y en realidad lo que es una suma de ideologías que Franco, según le convenga, pues le echará más tocino, le echará más choriza, le echará... Ya digo, al principio, en los años 39, 40, 41, se coqueteaba con el fascismo, sí, a nivel, sobre todo a nivel, digamos, de imagen, a nivel de ceremonias, etcétera, pues sí, era lo que estaba de moda. Era lo que estaba de moda, era la ideología nueva, lo moderno, y de las ideologías de derecha en esos momentos era lo que primaba. Pues venga, a partir del año 43 echa el freno Madaleno, que los nazis van a perder la guerra y hay que recular. Que Franco podía ser muchas cosas, pero era extremadamente conservador y para vigilar el poder y ver dónde estaba el peligro, lo veía. Y a partir del año 43, que vio que la guerra se perdía, ya quita que esto va a estar muy mal visto dentro de muy poco. Y efectivamente ahí acertó. Pues bueno, nos has puesto en contexto, ¿no?, de esa guerra y de ese franquismo, ¿no? En qué consistía el franquismo, que era Franco, y después, bueno, las ideologías, ¿no?, que convivían, digamos que arrimadas a ese poder, ¿no? Y nos has puesto en contexto también de la importancia relativa que tenía la democracia en ese momento, que era muy baja, efectivamente. Pero muy baja. Y además, no se nos tiene que olvidar, para entender el franquismo, además de estas ideologías, había fuera del sistema político dos instituciones que tienen también un importante rango de poder. Y con eso enlazo con lo que hemos empezado. Y es el Atlético de Madrid, el ejército. Los militares tenían mucho poder, eran una especie de feudo dentro del franquismo. Hacían y deshacían a su antojo en su campo. Y ahí Franco, pues siempre les escuchaba, los tenía en el Consejo de Ministros, porque al fin y al cabo era su compañero y habían ganado la guerra con él. Y luego la Iglesia. La Iglesia es el otro foco de poder, de hecho es el foco ideológico, es el pegamento ideológico de todos los demás, que por cierto explica el crecimiento de la oposición a partir de los años 60, una vez que la Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II, afirma su compromiso con la democracia, pues al franquismo se le cae el cimiento ideológico. ¿Vale? Y eso explica en gran parte el aumento de la oposición, entre ellos en la burguesía catalana, fuertemente religiosa y fuertemente clerical, que será el origen de lo que luego serán los movimientos catalanistas de centro-derecha, como pueda ser la extinta Convergencia y Unión. Claro, efectivamente. Y claro, estamos en una guerra civil que para el Real Madrid es demoledora, ¿no? Porque, si no me equivoco, había ganado 2 ligas y 2 copas del Rey durante... Bueno, 2 copas, no del Rey, durante la República. Era un equipo súper potente, creo que a los hechos me remito, ¿no?, con esos títulos, y resulta que, como explica el vídeo del Real Madrid, después de la guerra, cuando ya la gana el bando nacional, el Real Madrid se queda con 5 jugadores, con la sede completamente derruida, ¿no?, donde creo que solo se consiguen rescatar los estatutos fundacionales del club, con Chamartín, el viejo Chamartín, también derruido, y no solo el Barcelona había perdido a un expresidente, porque explicaste en el tuit, ¿no?, en el hilo de tweets, que el presidente, digamos que asesinado por el bando nacional, ya ni siquiera era presidente del Barcelona, y que desde luego el motivo, ahora lo vas a recordar, ¿no?, pero el motivo no era desde luego su condición de expresidente del Barcelona,
Pero el Real Madrid también pierde a un presidente, tampoco por motivo de su filiación en cuanto al club madridista, sino porque simplemente pertenecía al bando, al bando rival, al bando nacional, al bando republicano. Explícanos un poco, ¿no? Con esta introducción que te he hecho, cómo quedan las cosas una vez que termina la guerra, ¿no? Cómo se queda el Real Madrid, un Real Madrid muy debilitado, y un Barcelona también, ¿no? Con bajas seguramente, pero explica un poco la situación, porque el Real Madrid tarda 15 años en volver a ganar una liga, del 39 al 54, que es cuando es más fuerte, o sea, es cuando el franquismo es más duro, porque después de una guerra, lógicamente, tienes que someter, ¿no? Al bando perdedor, a lo que quede el bando perdedor lo tienes que someter. Ahí el Real Madrid gana solo 2 Copas del Rey, no gana ninguna liga, y el Barcelona, en cambio, vive una época que, si miras toda su historia, es de mucha prosperidad en cuanto a títulos. Es que se nos olvida un detalle muy importante, y es que al fin y al cabo, recordemos que en la guerra civil las grandes ciudades desde el principio apoyan la República. Entonces Madrid y Barcelona quedan en el bando republicano, pero con una diferencia. Madrid, a partir del éxito de la marcha hacia Madrid del Ejército de África, desde el puente aéreo que se hace para traer el Ejército de África hasta Sevilla, y desde ahí moverlo por vía Extremadura, pasando por Toledo hasta Madrid, Madrid se encuentra en primera línea de frente. Y de hecho Madrid sufre 3 ataques, uno directo en noviembre y diciembre, donde se intenta directamente tomar Madrid con el Ejército de África, que fracasa contra todo pronóstico. Ojo, cuidado, porque en este momento la República está a punto de perder la guerra, y es la firmeza de los comunistas que toman el control de las instituciones, que Miaja con Rojo a su lado en la defensa, con el apoyo, con la llegada de las brigadas internacionales y de armamento soviético de primera calidad. El ejército republicano, que hasta entonces no acumulaba más que derrotas, consigue salvar Madrid. Entonces Madrid va a permanecer toda la guerra en el bando republicano, pero en primera línea de frente, es decir, sometido a bombardeos, sometido, repito, a asaltos. Este primer asalto decimos de diciembre. En febrero va a intentar ser rodeado por el sur, la batalla del Jarama. En marzo va a intentar ser rodeado por el norte, la batalla de Guadalajara. 3 victorias del bando republicano, en las cuales pues, destacó ahí los planes de Vicente Rojo, se convertirá en el jefe de Estado Mayor y en el cerebro detrás de la acción de guerra republicana. Pero evidentemente en esa situación Madrid está en precario. Madrid está a punto de ser invadido, a punto de ser rodeado, está en una situación de sitio. El gobierno ya se había ido a Valencia, viendo la inminencia de la caída de Madrid. Entonces, la actividad deportiva de Madrid es imposible. Está cerca del frente, hay tiros, hay bombardeos. Ya hemos visto cómo lo que es el Chamartín quedó destruido, y la práctica del deporte es imposible. Es imposible, y además estaba pues, el problema pues, de vivir en Madrid en aquella época. Era muy complicado por la escasez de comida, por el miedo político. Todo aquel que era de derechas, católico, etcétera, pues se arriesgaba a tener gravísimos problemas, a estar encarcelado, a ser asesinado. Recordemos las matanzas de Paracuellos, por ejemplo. No era nada fácil la vida en Madrid, y la actividad deportiva imposible. Sin embargo, Barcelona, aparte de bombardeos por aviación, una aviación que no es la de la Segunda Guerra Mundial, que es bastante menos letal en capacidad de lo que va a ser años más tarde, aunque aquí se hicieron pruebas de cómo podían ser bombardeos, salvando esos bombardeos esporádicos. Barcelona está fuera del frente. En Barcelona se hace una vida normal, se hace política normal, se hace vida normal, es el oasis en aquella época. Claro. Y se puede hacer deporte. De hecho, recordemos que incluso se ha salido ahora porque que el Barça reivindica una liga que se hizo en la zona republicana en plena guerra, la Liga Mediterránea del año 37. O sea, se puede hacer deporte. Es decir, el Barcelona continúa con una vida relativamente normal, relativamente. El Madrid no, porque está en primera línea de frente. De hecho, el Madrid no puede jugar, el Madrid y los jugadores están en paro, no pueden cobrar, no pueden realizar su actividad, no pueden prepararse, mientras que Barcelona sí. Claro, cuando termina la guerra, Barcelona pues prácticamente no se ha enterado, porque además recordemos que la ciudad de Barcelona pues en la guerra a nivel militar no tuvo mayor importancia, en el sentido de que una vez pasada la batalla del Ebro, la ofensiva que conquista Barcelona es una ofensiva increíblemente rápida. En solo un mes prácticamente conquistan toda Cataluña los nacionales, porque el ejército republicano a esas alturas pues ya su capacidad ofensiva había quedado destruida y moralmente ya no tenían ganas de combatir, y Barcelona se entrega sin resistencia. No hay combates en Barcelona, la población de Barcelona, en ese sentido no tuvo que sufrir ningún asalto, ningún saqueo de ese estilo, y para ellos pues la guerra tuvo relativamente pocas consecuencias, y pudieron, los éxitos de la posguerra se entienden porque la estructura básicamente era la misma.
Mientras que el Madrid no, el Madrid tuvo que reconstruirlo todo. Si es que no tenía jugadores, si es que se quedaron con 5 jugadores, porque el que no había muerto en el frente había tenido que salir corriendo por simpatías políticas o porque cuando llegan los naciones entre Madrid hay que hacer una depuración y ver quiénes han estado apoyando aquí al bando perdedor, al bando republicano, a los rojos que decían ellos. Entonces, muchos han huido, no quieren saber nada, etcétera. Quedan 5 jugadores, no hay campo de fútbol y la situación es auténticamente dramática. Se pensó, se barajó la posibilidad de, uno, unirse a los militares, a los de aviación que querían hacer su ejército, 2, disolver el club. Porque es que no quedaban ni estatutos quedaban. La situación es dramática. El club, de hecho, durante la Guerra Civil había sido confiscado por la República, ha sido incautado por la República, lo dirigía el gobierno del Frente Popular, que es el que pone, por cierto, de presidente a uno de los que yo mencionaba en el tuit, a un presidente de Real Madrid, que ese sí que fue condenado y fusilado por la represión franquista, por los tribunales de la represión del comunismo y la masonería que se establecieron pues, para purgar, para depurar las responsabilidades políticas. Y ese fue condenado a muerte y ejecutado y había sido y estaba en ejército, el presidente durante la Guerra Civil, prácticamente durante toda la Guerra Civil del Real Madrid. Entonces, la situación es desastrosa. Además, políticamente tampoco el Madrid caía bien. O sea, es decir, había sido de éxito durante la República, se había quitado el nombre de Real, le había ido muy bien durante la República, tenía conocidos republicanos al mando, Rafael Sánchez Tierra, el otro purgado que mencionó en el tuit, si queréis luego hablamos un poco de ese tuit para ver la polémica de los presidentes. Es decir, políticamente el Madrid era mucho menos fiable que otros equipos. Entonces, no tenía simpatías, el gobierno no le apoyó especialmente en nada. Lo veremos luego, cuando llega presidente, Bernabéu se encontró con muchos problemas para financiar el proyecto del campo, etcétera. O sea, no era un equipo con simpatías, porque de hecho había muchísima gente republicana dentro del Madrid, porque al Madrid, y de eso hablaremos un poco más adelante, a diferencia de Barcelona, no tenía que tener, para él la política no era importante, y entonces había de todas las ideologías y no estaba especialmente protegido por el régimen, todo lo contrario. Claro, Suñol, que es el presidente, bueno, el que había dejado de ser presidente un mes antes del Barcelona, muere pues, por algo tan desgraciado como que se equivoca de ruta, ¿no? Y resulta que va a espolear a las filas que él pensaba que eran republicanas y se equivoca y son las nacionales y ahí le fusilan, pero no por su condición de presidente del Barcelona, igual que el presidente del Real Madrid, Camacho, tampoco había sido fusilado por ser presidente del Real Madrid, sino que oye, eran los bandos, ¿no? Los bandos enfrentados simplemente. Ahí ya los equipos entiendo que importaban bastante poco en ese momento, ¿no? Es que la clave aquí es entender, durante la guerra estoy seguro que la noticia de Suñol como presidente del Barça ni siquiera saldría. Saldría Suñol, pues de Esquerra Republicana, muerto en la sierra, por un accidente. O sea, le informaron de que había habido una ofensiva. Cuidado, porque he leído algún comentario, ojo, que tío más tonto, me hay que equivocarse. El frente de Guadarrama en agosto es tela. Yo que he trabajado con los mapas, yo que lo he estudiado, que he escrito al respecto, te aseguro que el frente es muy, muy complicado de seguir y le pasó que se pasó y cuando se dio cuenta le dieron alto unos milicianos, que tú fíjate cómo sería confusa la guerra civil en esos meses, que mucha gente no es consciente, que él vio unos milicianos y dijo, pues serán de los nuestros y viva la República. Pues no, eran falangistas, le cogieron del coche, tú listo, ven para acá. ¿Vale? Y allí mismo, pues, ¿qué es esto? De Esquerra Republicana, y con dinero, con 50.000 pesetas que llevaba, por lo visto, para pagar tropas. Pues se lo mencionaron rápidamente, pues como por desgracia, decenas de miles de españoles murieron esos días por venganzas, por chivatazos, por errores. Por desgracia era algo habitual. Entonces, Suñol murió pues, porque estaba haciendo política en la guerra civil y le pillaron y cometió el error de meterse pues, en la zona equivocada. Claro, ¿qué ocurre? Y aquí creo que esto es muy importante. Esta figura de un presidente del Barça muerto en la guerra civil. ¿Dónde? ¿Por Franco? Sí, por el bando franquista. Pues ni siquiera era bando franquista en ese momento. En esos momentos, Franco está simplemente dirigiendo el ejército de África. O sea, eran milicianos. Es uno más. Entonces, la cuestión es que tenemos uno muerto en la guerra civil por el bando nacional. Ya está, es un muerto por Franco, es un muerto de la represión franquista. Es una señal de cómo Franco quería acabar con el Barça. Bueno, esto es una mentira. Pero no es que solamente sea una mentira, es que es una mentira miserable. Porque es, lo que yo digo, es utilizar a los muertos para tirárnoslos a la cabeza. Y eso me parece que es de una bajeza moral gravísima. Porque jugamos ese juego y entonces es donde yo le planteo el tuit en contestación a J. Jordi. Es, si jugamos a ese juego, el Madrid te dice que tú tienes uno por la República, uno no es por la República, un muerto por ser presidente de Barça, no, pues por un accidente, etcétera,
pero un asesinato. Un accidente es lo que le lleva a que le asesine, pero es asesinado, ojo, Sí. no quiero aquí ni mucho menos quitar gravedad al asunto. Ha muerto lo han asesinado, ¿vale? Por estar donde no debía, pero el Madrid sí que ha sido víctima de la represión franquista. Hay 2 presidentes que fueron juzgados y condenados por los tribunales de represión franquista. 2 presidentes. Eso es. Que sería No, Antonio Ortega y sería Rafael Sánchez Guerra. ¿Vale? Es decir, pero podemos hacer un víctimas de Franco 0-2. 0-2. Claro, porque además efectivamente, no es lo mismo, oye, siendo todo horrible, ¿no? Evidentemente, pero no es lo mismo eso durante la batalla que posteriormente juzgado, ¿no? Y condenado y asesinado, ya cuando ha instaurado, digamos que un régimen franquista. Un régimen dictatorial que busca imponerse y que está eliminando enemigos. Entonces, como enemigos de Franco, dos señalados por Franco, que son Sánchez Guerra y son Ortega. Entonces, claro, marcador 0-2. O sea, para víctimas de Franco, 2-0 ganamos. Claro. Eso es miserable. Y de hecho, tuve que escribir un hilo, el hilo que tú me mencionas al principio, pues explicando, a ver, esto es una broma de muy mal gusto. O sea, hacer la cuenta de cuántos nos han matado. El problema que nos tenemos que preguntar es ¿por qué hacemos esas bromas? O sea, ¿por qué el Barça, cada vez que tiene un problema, dice que el Madrid es equipo del régimen y que ellos todo lo contrario, que ellos son la oposición antifascista y ahí tienen como prueba el mártir Suñol? ¿Vale? El pobre Suñol aparece siempre que el Barça tiene un problema de estos, como una demostración, como una especie de limpieza de sangre antifranquista, antifascista del Barcelona. No es cierto, no es cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué aparece este señor? ¿Por qué recurren a algo tan bajo? Es que es inexplicable, de verdad, es inexplicable. A mí me gustaría continuar con la historia porque, claro, han sacado también, el Madrid está a 15 años, insisto, sin ganar la Liga, el Barça disfruta de un periodo bastante mejor, seguramente provocado porque el Barça quedó menos dañado después de la guerra, como has explicado perfectamente, pero llega el fichaje de Di Stéfano y el fichaje de Kubala, que del fichaje de Kubala se habla muy poco, y resulta que los dos tienen su miga, ¿no? Tradicionalmente, muchos barcelonistas han dicho que Di Stéfano es expropiado por parte de Franco a favor del Real Madrid, reduciéndolo mucho al absurdo. Vienen a decir esto, ¿no? Y de Kubala no se dice nada, pero Kubala, por empezar por él, ¿no? Después continuar si quieres con Di Stéfano, Kubala ficha por el Barcelona gracias a que, bueno, el gobierno en ese momento, ¿no? La administración hacen una especie de nacionalización express, creo, ¿no? A través del ministerio que se ocupase de esas cosas en ese momento y permiten que Kubala pueda jugar con el Barcelona en ese momento, porque Kubala venía de Hungría. Aquí es que es un, fíjate, aquí es precisamente, pues es un asunto del que se habla poco, porque efectivamente aquí sí que hubo una intervención directa de ni más ni menos que de la Federación Española de Fútbol, de Ricardo Cabot, que es secretario general de la Federación, y que cuando el Madrid pide permiso para fichar a Kubala y la Federación dice que no, él empieza a cambiar el criterio pero para que lo fiche el Barça, ¿vale? Para que lo fiche el Barça. Y efectivamente, como la Federación quiere que Kubala acabe en el Barça, el gobierno pues acaba accediendo por cuanto el traer a una estrella de un país comunista que rechazaba el comunismo como Kubala era un arma propagandística de primer orden. De hecho, yo vi de pequeño una película en la tele que se llamaba Los ases buscan la paz, cuyo protagonista es Ladislao Kubala. Ladislao Kubala, Laszlo, evidentemente el nombre no se llama Ladislao, pero que en aquella época todo se castellanizaba, ¿vale? Todo. Y el húngaro también. Y el hombre, pues yo de niño, yo tenía cromo de Ladislao Kubala, ¿vale? No de Laszlo, o sea que hubo una intervención por parte de Franco, del gobierno para saltarse todas las normas para traer aquí a Kubala y saltar las normas de España, internacionales, etcétera. Porque, pero para traerlo al Barcelona, no al Madrid, porque el Madrid había pedido ese permiso y al Madrid no se le concede, no sé por qué, no sé cuál es el motivo. Parece ser que es Cabot, el secretario general de la Federación, que es catalán, que nació en Barcelona y que parece ser que pues, quería que estuviese en Barcelona. Y sí, y es el que inicia todo el proceso que lleva a Kubala. El régimen lo acepta, insisto, porque era una arma propagandística y la prueba es la película incluso que se hicieron, donde cuentan, por cierto, un poco la historia. Entonces Kubala pues va al Barça y no va al Madrid, a pesar de que Madrid, en este caso, es el que se fija primero. ¿Y qué pasa con Di Stéfano? Porque Di Stéfano sabemos que por un problema que había en Argentina, los jugadores se declaran en huelga, se van a jugar a Colombia, la mayoría, porque en Colombia había recursos en ese momento para pagar a los futbolistas.
Y el Real Madrid y el Barcelona se fijan en Di Stéfano. El Barcelona llega a un acuerdo con River, el Real Madrid con Millonarios, que era el equipo que tenía los derechos federativos de Di Stéfano durante 2 años, creo que más tenía. Sí, por el Pacto de Lima. Por el Pacto de Lima, efectivamente. Y aquí lo que ocurre es que claro, al Barcelona le faltaban el acuerdo con Millonarios y al Real Madrid seguramente le faltaba el acuerdo con River Plate. Había una situación un poco de... Es que, atención, ojito, es que el Barça, el acuerdo con Millonarios le pedían 27.000 pesetas, que no es que hoy en día sea poco, es que en esa época también era poco. De hecho, sí, el primer plazo de Di Stéfano fueron 2 millones de pesetas, o sea, 2 millones de pesetas y te pones a discutir por 27.000, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues al final la historia va a terminar simplemente porque al final al Barça no le interesa seguir por Di Stéfano porque piensa que es un cromo repetido. Porque piensa que ya tienen a Kubala, porque piensan que Di Stéfano no es tan bueno, porque en esos años, con todo el conflicto, estuvo sin jugar, estuvo jugando solamente amistosos. Claro. Y la verdad es que pues no lo hizo demasiado bien y pues me parece a mí que no va a merecer la pena. Entonces el Barça acaba aceptando, recordemos que hay un arbitrio, la FIFA pide un arbitrio, la federación, el gobierno hace un arbitrio que le da dos años para el Madrid, 2 años para el Barça, y el Barça pues acaba diciendo, no, pues mira, déjalo. Y con que el Madrid nos pague lo que hemos pagado nosotros, los 2 millones que hemos dado a River, y ya está. Y lo aceptan y tal. Luego, no, es que fueron por presiones, etcétera. A ver, que eran 27, no hubo ninguna, cuando estuvo en Millonarios, no había ninguna presión de Franco, porque ahí no había intervenido todavía claro. Franco, ni mucho menos, y con haber dado 27.000 pesetas se lo habían llevado. Y no se lo quisieron llevar. Lo que pasa, y los testimonios de la época te lo dicen, que en esos momentos Di Stéfano está muriéndose de asco. De hecho, el Barcelona hasta intentó cederlo, etcétera, porque le sobraba ese cromo, era un cromo repetido teniendo a Kubala. Entonces, claro, lo que pasa es que luego la historia ensalza a Di Stéfano como el verdadero GOAT, y claro, ahí pues tenemos ahí, y esto enlazará con como espero terminemos el vídeo, hablando de por qué el Barça hace estas cosas, pues pasa al relato victimista de Franco, equipo del régimen, etcétera. Pero bueno, es otra falacia de un asunto extremadamente complicado. O sea, yo entiendo que esto no se explique mucho porque es largo de explicar. Estamos en una época, además, de que es el nacimiento de los deportes profesionales. O sea, es que es el momento en que surge la NFL, la NBA, que es la Copa de Europa, que se va a ser pocos años después. Es todo muy confuso, ¿no? Hay huelgas de jugadores porque quieren ser profesionales, pero las legisladoras son amateur. Todo esto el contexto histórico es bastante complicado y desde nuestro punto de vista no lo entendemos e intentando pasamos a términos actuales. Pues entonces, ¿el jugador de quién es? ¿De este o de este? A ver, es que, ojito, pero es que había contratos profesionales, contratos no profesionales, había ligas que competían entre sí quitándose los jugadores. No equipos, no, ligas. O sea, en Colombia el Millonarios estaba en una liga distinta de los demás, porque era una liga que intentaba ser profesional. Los que conozcan el baloncesto conocen a lo mejor la historia, la última liga rival profesional que ha habido, que fue la ABA de baloncesto, que intentó hacer competencia en la NBA unos años. Entonces ahí sabrán las historias de quitarse jugadores, de pagarles mucho a los jugadores para captarlos, pero eso hace que esas ligas no sean rentables y acaban muriendo al poco del tiempo. Son años confusos de estos años 50 a nivel de contratos, y la historia de Di Stéfano es complicada y por eso se cuenta poco, pero recordemos que al final todo acaba porque Barcelona no muestra suficiente interés, cosa que, por cierto, Di Stéfano se da cuenta meses antes de que termine la historia y ya empieza a hablar y buscar una salida, porque él ya no está en Barcelona, porque lo ha declarado él, lo ha contado él, que el Barcelona no le quiere. Claro. Y resulta que, bueno, que Bernabéu, con la ayuda de familias de economía media, ¿no?, de Madrid, construye el Bernabéu pensando en que lo llenará y conseguirá ingresos para traer a estrellas, trae a Di Stéfano, trae a Gento, trae a Puskás, y ocurre que empieza a ganar Copas de Europa, ¿no? Entre otras cosas también porque tiene la genial idea de promover la competición, ¿no? Claro, cuando tú te debes descojonar especialmente, ¿no?, siendo historiador, cuando te dicen que el Madrid ganaba las Copas de Europa por Franco, ¿no? Porque ¿qué situación tenía Franco en Europa? O sea, ¿qué era Franco, como ha explicado Valdano, en Europa en esos años 50 en los cuales el Real Madrid, pues resulta que consigue ganar porque tiene un gran equipo, ¿no? Pues vamos a situar el contexto. Hasta el año 53, España es un apestado europeo. O sea, para que se hagan una idea los jóvenes, lo que ahora mismo es Rusia era España en 1952 y los años anteriores. Éramos unos apestados, o sea, no teníamos ni relaciones diplomáticas con muchos países.
y solo es en el 53 cuando empezamos a salir, gracias a que en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos necesita aliados anticomunistas y, jolín, más anticomunista que Franco no había, así que, a punto. Entonces es cuando se rompe ese aislamiento y dejamos de ser los malos, pero eso es el año 53. O sea, aún las relaciones con Europa Occidental no son plenamente fluidas, por supuesto no estamos en las grandes conversaciones, no estamos en el proceso de formación de la Unión Europea, que está en este momento. En el año 50 había sido la declaración Schuman. Recordemos que en el año 57, dos después del inicio de la Copa de Europa, es cuando se firma el Tratado de Roma, que da origen a lo que sería la Comunidad De hecho, Económica perdona, Europea. Franco trata de prohibirle a Bernabéu, creo que, crear la Copa de Europa, ¿no? Entre otras Exacto, cosas. exacto, porque nosotros no estábamos en el contexto internacional y se consideraba arriesgado una competición internacional porque sería, pues lo que dicen ahora de la Superliga, sería quitarle el deporte a España para llevarlo fuera. Y el franquismo necesitaba el deporte aquí porque el deporte era un elemento, según Falange, según la doctrina de Falange, el deporte era un elemento de cohesión nacional y, por tanto, el Madrid tenía que hacer sus esfuerzos aquí, en España, compitiendo aquí. Esto me llama mucho la atención porque es exactamente la misma basura que he escuchado muchas veces respecto a la Superliga. ¿No? Claro, Es exactamente lo mismo, y creo que a nivel evolutivo es exactamente igual. Ahora la diferencia es, porque es lo mismo, es pasar a una liga mucho más profesional. Si yo quiero rentabilizar a estos jugadores que son muy buenos y por tanto cobran mucho, necesito un estadio enorme y para darle rentabilidad a ese estadio enorme necesito una competición que multiplique los partidos, que multiplique el prestigio y que me multiplique las taquillas. Entonces, de ahí claro. viene la idea de Copa Europa. Y para el franquismo le viene mal. Hay órdenes de, oye, no es lo nuestro, no queremos que estéis. Y Franco tiene pues que medio engañar, medio conseguir, tiene que conseguir apoyos raros. El embajador en París le ayuda un poco, dice, no te preocupes, yo te cubro, porque Sí, a los Bernabéu. falangistas no les hacía ninguna gracia. Bernabéu tiene de alguna manera que trampear, ¿no? A pesar de ser el equipo del régimen, resulta que Bernabéu tiene que trampear para poder promover esa Copa de Europa y lo hace en contra del franquismo, ¿no? Y evidentemente, bueno, como has explicado, Franco no tenía ningún tipo de peso ni ascendencia en Europa como para que al Real Madrid le regalasen las Copas de Europa, ¿no? Debe ser que el Real Madrid tenía tan buen equipo que a pesar de no contar con ningún tipo de apoyo político en ese sentido, sí que podía conquistarlas, ¿no? Mientras tanto... Paradójicamente, porque quería hacer la reflexión, paradójicamente, luego el franquismo sí le encantarán los triunfos en la Copa de Europa, porque será, por así Eso decirlo, es lo que te iba a decir. nuestra presentación como potencia en algo en la Europa de mediados de siglo. O sea, porque España, que arrastraba un gran complejo desde el 98 de perdedora a nivel deportivo, etcétera, España se veía muy acomplejada en Europa. Y el Madrid nos quitó esos complejos. Entonces, para el régimen era otra vez unos nuevos tercios, conquistando Europa en nombre de España, llevando el nombre español. Lo utilizó a nivel propagandístico, lo utilizó a nivel político, porque le permitía, el Madrid, como tenía que viajar por toda Europa, le permitía hacer contactos, le podía traer información, le permitía, por ejemplo, algo muy importante, cohesionar a los emigrantes, tanto políticos como económicos que había en aquella época en Europa, que fluían mucho a Europa, emigrantes de tipo político, exiliados de la guerra, que a través del Real Madrid, pues hacían un poco las paces, en el exilio se permitía un poco que todos los españoles que estaban fuera, Mi pues se bisabuelo, sintiesen... mi bisabuelo entre ellos. Mi bisabuelo fue jugador del Real Madrid, amigo íntimo de Bernabéu, y mi bisabuelo entre ellos. Estaba en Varsovia y después en París. Y a través del Real Madrid de Bernabéu pudo volver a España y bueno, de alguna forma, si no llega a ser por Bernabéu no hubiese podido volver a pisar España, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Fíjate lo Eso que lo tienes que contar explicas. en largo, ¿eh? Eso lo tienes que contar en largo. Nos debes Eso una. te pasaré el artículo que escribí en La Galerna, que te lo pasaré Pues no me porque acordaba. Seguro que lo he es una leído, pero no me historia, acordaba. es una historia bonita. Claro, es que lo que explicas es muy claro, ¿no? El Real Madrid, después de la guerra, está muy debilitado, poco a poco se va recuperando, está a punto de descender a segunda división, poco a poco construye su estadio, ficha a estos jugadores, se hace grande, y una vez que se hace grande, el franquismo, que no es tonto, dice, oye, aquí tenemos nuestra tarjeta de presentación en Europa, aquí tenemos un modelo de éxito que está funcionando en el mundo entero, y, joder, nos pegamos a él como una lapa, ¿no? Es decir, nos aliamos al Real Madrid, pero una vez que cuando el Real Madrid se ha hecho grande, no hacemos grande al Real Madrid para después utilizarlo como arma, sino que el Real Madrid es casi una herramienta, ¿no? Llega a convertirse en una herramienta para el franquismo, pero una vez que se ha hecho grande, no se hace grande
por el franquismo. A mí me parece importante cómo has explicado el timing de esto, ¿no? La temporalidad de esto, porque es fundamental, ¿no? Al mismo tiempo, y aquí quiero, o sea, que aclaremos todo lo que haya que aclarar, ¿no? El Barcelona condecora 3 veces a Franco. Franco parece ser que rescata, no sé si son 2 o 3 veces, ¿no? De una deuda gigante al Barcelona con recalificación de terrenos, creo que de las Corts. O sea, es decir, el régimen ayuda al Barcelona, no sé si a cambio de algo, no sé si el Barcelona se sentía presionado, no sé cuál era la situación del Barcelona con el régimen en ese momento, con el régimen franquista durante los años 50, 60, 70, pero el caso, o sea, el objetivo es que hubo condecoraciones, que hubo, bueno, pues que hubo ayudas por parte del régimen, no sé si hubo sometimiento, creo que el Barcelona tiene que cambiar su nombre, igual que el Real Madrid, creo que cambian también su escudo. Es decir, ¿cuál era la relación? O sea, seguramente será injusto también decir que era el equipo del régimen, pero ¿cuál era la relación en esos años del Barcelona con el franquismo, con Franco? Bueno, el Barcelona era una institución muy importante en Cataluña. Entonces, el Barcelona es un equipo importante de la Liga Española, es un equipo que es el equipo de la principal ciudad de España en aquellos momentos, que es Barcelona. Y por supuesto hay que ayudarle. Entonces, cuando están en situaciones económicas, el poder político catalán pide ayuda al franquismo y el franquismo se la da. Se hacen las recalificaciones, alguna especialmente sangrante. O sea, hay alguna que es que la tiene que firmar el propio Franco por la cantidad de normas que hay que cambiar. Hay ayudas a fondo perdido. La última la penúltima de las insignias de los reconocimientos que da el Barcelona es precisamente por una ayuda a fondo perdido para construir el Palau d'Ijal y el Palau Blaugrana. Y eso es porque las élites de Barcelona consideran que hay que ayudar al Barcelona, lo piden y los alcaldes de Barcelona le piden ayuda al franquismo y el franquismo se la da porque ¿cómo no te vas a llevar bien con Barcelona si es una ciudad importante? Y además la gente que te lo pide le debes favores porque al fin y al cabo hay una leyenda que luego lo quiero desarrollar más en fondo, pero hay que tener en cuenta que a nivel social, hay una Cataluña que ha ganado la guerra. O sea, se quiere plantear muchas veces la guerra civil como una guerra de España contra Cataluña y no, hay una parte de Cataluña que gana la guerra. En Sí. Barcelona, la clase media y la clase alta ganan la guerra. La clase media y la clase alta lo ha pasado muy mal. En la Segunda República, bueno, desde los años 20 lo ha pasado muy mal. Ya la burguesía catalana tuvo que pagar a un dictador, o sea, no, eso de llevarse bien con dictadores no es nuevo. La burguesía catalana fue la principal financiadora del golpe de Estado de Primo de Rivera en el 23 y es también una de las principales financiadoras del bando nacional durante la Guerra Civil, porque ellos lo han pasado muy mal por culpa del terrorismo anarquista. El anarquismo es muy intenso en Barcelona y el anarquismo cree en la revolución constante, en la gimnasia revolucionaria y la violencia revolucionaria era constante. Entonces había robos, había sabotajes, había secuestros y la burguesía catalana pues con el anarquismo pues se iba a matar y gastaba mucho dinero en contrarrestar el anarquismo, pagar pistoleros, pagar generales para que den golpe de Estado, lo que sea. Entonces la recuperación del orden que supone Franco para toda esta clase media y alta de Barcelona es una victoria. Pero es que además en Cataluña hay otros vencedores que los hemos mencionado antes, que es la Cataluña interior, la Cataluña de montaña, Sí. la Cataluña no costera, la Cataluña agraria, fundamentalmente carlista y que llevan pegando tiros por la España tradicional desde 1833, esos se ven reivindicados en el triunfo. El tercio de Montserrat es uno de los tercios carlistas más famosos, está formado por catalanes. Ahí, y el idioma de ese tercio es el catalán, ahí todo el mundo habla en catalán. De hecho, hay muchos que no hablan ni español porque son de la Cataluña rural y no han tenido contacto con el español. O sea, entonces, hay una Cataluña que ha ganado la guerra. Entonces, no es que Franco tenga que castigar a Cataluña, no, Franco tiene que castiga y con dureza, con extrema dureza, por supuesto, a los revolucionarios de Cataluña y a los independentistas de Cataluña, pero a la burguesía alta, a la burguesía media y a la Cataluña interior, para ellos es el aliado y es el que ha ganado la guerra. Entonces, no tiene por qué tratarles mal. En Claro. absoluto, todo lo contrario. Entonces, pues es una institución importante y se le ayuda, dentro además de la idea esta que tiene el régimen de que bueno, el deporte es importante, los símbolos son importantes y que el Barcelona hay que ayudarlo. Es un equipo español, es el equipo español más Claro. importante, uno de los más importantes. O sea, que coexiste de alguna manera una situación que es el Real Madrid es un ejemplo de éxito y nos juntamos con el Real Madrid y fardamos del Real Madrid y si tenemos que ayudar algo al Real Madrid lo ayudamos y al mismo tiempo el Barcelona es otra institución de éxito en una ciudad muy importante de España y también le ayudamos, ¿no?, a salir adelante cuando tiene dificultades, cuando tiene crisis económicas y cuando tiene situaciones complejas, ¿no?
¿Por Y como a qué? mí me gusta relacionar el pasado con el presente, te voy a poner un caso muy similar. La construcción, por ejemplo, del nuevo Bernabéu, la construcción del Camp Nou. El Bernabéu inicial y el Bernabéu nuevo se ha hecho con los recursos del Real Madrid, exclusivamente Sí. con los recursos del Real Madrid. Bueno, pues, ¿qué te juegas a que la construcción del Nou Camp, del nuevo Nou Camp o del SPY, o lo que quede del proyecto SPY, lo que se haga del proyecto SPY, lo va a acabar España con cargo al Mundial? Con cargo Eso a es, los aguas del Mundial. O sea, de esto doble contra sencillo, que es así, que si nos dan el Mundial, el SPY lo pagamos los españoles. ¿Vale? Y pues, a eso me refiero, Es decir, unos, pues el Madrid se ha tenido que buscar la vida muchas veces y el Barcelona, pues cuando ha tenido que pedir ayuda, la ha pedido y oye, pues se la ha dado. Pues bien por ellos que lo han conseguido, han movido sus hilos, se han movido sus preferencias y oye, eso, gestionar un club muchas veces es eso también. Mientras no sea legalmente, que lo de las recalificaciones, ya digo, no son ilegales porque al fin y al cabo, en un régimen autoritario, pues, pues el Franco tiene todos los poderes y si él dice que esto se aprueba, pues ya está. está claro, está claro. ¿Y por qué las distinciones del Barcelona Franco? No sé si está confirmado que fue socio de honor o no, porque es algo que es un dato que no sé si tú tienes confirmado o no, pero sí que hay distinciones, sí que hay condecoraciones de alguna manera a Franco. ¿Por qué el Barcelona sentía, no sé si la necesidad o la obligación de condecorarle y el Real Madrid no? Yo creo que tiene que, por lo menos las dos últimas son concretas. La última es por aniversario, las bodas de diamante del club, el 75 aniversario. La penúltima es por el apoyo financiero del Estado a la construcción del Palau Blaugrana y el Palau de Gel. Y la primera es la que tendría que mirar los apuntes para recordar por quién fue. Pero al fin y al cabo no eran raros este tipo de reconocimientos cuando se hace un favor de este estilo. Cuando publiqué el primer tuit hubo algunos barcelonistas que me respondieron, es que es una dictadura, ¿qué van a hacer? Y aquí quiero decir algo muy importante. Por supuesto, nadie tiene que ser un héroe para la dictadura y hubo muy pocos héroes contra la dictadura. Recordemos que la dictadura acaba con la muerte biológica de Francisco Franco por Sí, la enfermedad en el año 75. A Franco no le echa una revolución, Franco no le echa que la claro, inmensa mayoría de los españoles está contra él, sino bueno, pues un régimen que se extingue por una cuestión biológica. El hecho biológico lo llamaban cuando se hablaba de la sucesión, se llamaba el hecho biológico. Cuando acaba el franquismo por el hecho biológico. Bueno, pues nadie pide que haya héroes en una dictadura. Lo que a mí personalmente me indigna como historiador y como que tengo que buscar los archivos y ver gente que muere por estas cosas, que va a la cárcel por estas cosas, es presumir de antifranquismo cuando tú como institución has sido tan pelota como los demás. Tan pelota como Madrid, tan pelota como la Atleti, tan pelota como Sevilla. O sea, todos han hecho la pelota porque es el franquismo y es una dictadura y las claro, dictaduras no conviene llevarte mal con el dictador. Tampoco conviene arruinarse cada poco tiempo, eso es un consejo, ¿vale? claro, Porque eso, claro, si te arruinas y tienes que salvar el poder político, luego le vas a dar favores. Si no tuviese que... claro, El Madrid no le debe tantos favores a Franco como el Barcelona, por eso probablemente el Madrid no se vea la obligación de reconocerle, de hacerle tanto la claro, pelota, porque el Madrid, como hemos visto, se ha buscado las cosas por su propio, las cosas importantes, como el Bernabéu, como el fichaje de Di Stéfano, que hemos dicho, son ellos los que se movilizan y mueven todo lo posible, como la Copa de Europa, pues la ha hecho sin el apoyo explícito del franquismo o incluso contra el franquismo. El Barcelona no, y por eso pide favores políticos. Pero no pasa nada, es una dictadura, funciona así. Las dictaduras es evidentemente que funcionan en gran parte por redes clientelares. Entonces, pues oye, pues claro, ya está, es como se funciona. Yo no, como historiador, les digo a mis alumnos que no estamos aquí para juzgar, que estamos para aprender. claro, eso es, No, eso entonces, no es, vamos a ver si lo normal es en una dictadura, una institución, si puedes ser clandestino, pues claro, pues puedes luchar más directamente. Una institución no puede ser clandestina. Con lo cual, por narices, va a estar haciendo más o menos la pelota al régimen, porque lo que toca es una dictadura. Yo no pido héroes. Lo que me molesta es que 45 años después de la muerte estemos presumiendo el antifranquismo claro, después de Franco. O sea, es que, claro, porque Barcelona no fue antifranquista. El Barcelona no fue antifranquista. Hoy sí, en 2019 o 17 creo que fue que le quitaron hombre, 19, ser sí. antifranquista 40 años después de la muerte de Franco, hombre, meritorio no es. Y estoy Hombre, yo seguro creo, que al que todos... Hombre, y yo creo que además Javier le quitaron las medallas, fíjate, con la exhumación. Yo creo que se aseguraron que estaba muerto realmente, no fuese a ser que aquello no estuviese resuelto del todo y fuese un problema quitarle las medallas. Quería terminar contigo con una reflexión general que es un poco por donde empezábamos, bueno, pues de lo torpe, de lo inadecuado, ¿no? De lo absurdo que es
sacar estos temas en 2023, ¿no? Defenderte en una rueda de prensa donde se te investiga por haber comprado al vicepresidente de los árbitros, ¿no? Donde se te investiga por corrupción, que saques el cinismo del Real Madrid por ser el equipo del régimen. Y quería, bueno, tu visión sobre esto también y sobre si te ha parecido adecuada o no la respuesta del Real Madrid. Como historiador tengo sentimientos enfrentados, ¿no? Porque, por un lado, me gusta que se hable de historia. Me gusta que se hable de historia porque si se habla de historia, al final la gente aprende historia. Y aprender historia es muy importante para saber de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Entonces, por lo tanto, que se hable de historia, genial. Con el vídeo del Madrid, mucha gente ha visto que en Barcelona el himno de España, la parafernalia franquista, estaba a la orden del día y ya está. Lógico, pero si es una dictadura, ¿qué van a hacer? ¿Catalanes segados? No, no es una dictadura, pero han visto que se hacía eso, han visto que se amenazaba al caudillo, que se le daban. Pues ya está, así es la historia, si no pasa nada, si es que no estamos para juzgar. El problema está, ¿por qué el Barcelona tiene que le sienta mal el vídeo? ¿Por qué no quiere que se sepa su historia? Pues porque el Barcelona tiene un problema con su historia. ¿Por qué? Pues por la maldición de Montalbán. Porque, a diferencia del Real Madrid, el Barcelona tiene que ser más que un club. El Madrid es solo un club de fútbol y, por tanto, solo tiene que ganar al fútbol. Algo muy sencillo. Debe serlo porque ganamos mucho, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que ellos tienen que ser algo más. Ellos son un club-nación. Y son un club-nación en el sentido que en Cataluña se entiende lo que es una nación. En Cataluña, desde hace un siglo, ellos entienden que una nación es una nación cultural, una nación desde el punto de vista herderiano, de Fichte, que se define como una unión cultural basada en la lengua, basada en una historia gloriosa, etc. Y el Barcelona es una parte de esa nación catalana y, atención, se informa igual que la nación catalana, es decir, a través de un proceso de construcción nacional. ¿Qué papel tiene aquí la historia? Pues la historia, para un nacionalista cultural, para un nacionalista de tipo herderiano, como es el nacionalismo catalán, la historia es un elemento clave en el nation building, porque es la que te construye el pasado glorioso, que hace estar orgulloso de la pertenencia, y es, al fin y al cabo, lo que te permite reclamarte como nación. Entonces, el Barcelona necesita tener una historia oficial aprobada, una historia correcta, en el lado correcto de la historia. Y tiene que construir, y como no lo tiene, pues hacer lo que hacen muchas naciones hegelianas a la hora de hacer la construcción nacional, que es inventársela, taparla, amputarla, tergiversarla, para crear ese relato. Porque para él es importante, porque no es un club de fútbol, es más que un club. Necesita tener ese relato. El Madrid no, el Madrid solo necesita palmarés. El Madrid tiene palmarés, no necesita relato. El Barcelona necesita relato, primero porque su palmarés no es tan apabullante y segundo porque ellos ya, como no son los mejores, igual que nuestros amigos del Atleti, pues como no pueden presumir de títulos, presumen de ser la mejor afición, pues los del Barcelona presumen de ser un club nación, de ser más que un club. Y por eso necesitan controlar la historia. Y sobre equipos del régimen, terminaría diciendo que al fin y al cabo, si algo ha demostrado la rueda de prensa de Laporta y sobre todo la rueda de prensa que al día siguiente dio la portavoz, ni más ni menos que del gobierno de la Generalitat de Cataluña, es que ahora mismo el Barcelona sí podría definirse como un club nación. Porque no otra cosa es un club al que tiene que salir a defenderla el portavoz de un gobierno que es la que controla una importante región de España como es Cataluña. Eso es lo más parecido que hay a un club nación. Por eso el Barcelona necesita controlar el relato y hacer un relato que se amolde al régimen actual de Cataluña, igual que construir un relato que se amoldaba al régimen antes de Franco. Es decir, el Barcelona, como institución inteligente que ha sido, se ha arrimado al poder que había en cada momento. Y cuando mandaba a Franco eran más franquistas y ahora que gobiernan los nacionalistas catalanes, pues ellos son nacionalistas catalanes. Y serían carlistas si tocase ser carlistas y cantarían Oramendi, por Dios, por la patria del rey. ¿Vale? Es así. Y no lo critico porque en una institución, al fin y al cabo, lo que le interesa es perdurar. Y si no tiene unos valores definidos, que su valor es precisamente perdurar y ser símbolo de Cataluña, pues eso, pues hacer lo que toca y es hacer la pelota al poder. ¿Qué ventaja tiene el Madrid? Que solo es un club de fútbol y solo les interesa dentro de la pelota y solo les interesa ganar partidos y, a ser posible, muchas Copas de Europa. Entonces, eso para el Madrid es un descanso. Y por eso el Madrid no ha ido nunca a esta guerra. Esta guerra, digamos, de relato, esta guerra cultural, el Madrid nunca ha ido a ella. Nunca, jamás, porque no es su guerra. Claro, eso, por desgracia, en mi opinión, ha sido muy negativo para el Madrid
porque a medio y largo plazo beneficia al Barcelona, porque te has ganado una imagen en la cual, como ellos han sido los únicos que han contado estas historias, no ha habido nadie que les ha rebatido, pues muchos nuevos aficionados, o sobre todo aficionados extranjeros, pueden comprar esa leyenda negra, identificar al Madrid con el fascismo o chorrada, ¿no? El pobre abuelo de Ferguson, cuando le han preguntado alguna vez, pues ha soltado una serie de memeces importantísimas, pues de alguien que es extremadamente ignorante, extremadamente ideologizado y prejuicioso. Lógico, Ferguson de fútbol sabe mucho, de política e historia no tiene por qué saber el hombre. Pero claro, esas personas a las que el relato les puede convencer. Y el Madrid no ha hecho esa guerra. Porque no le importa nada, porque es lo que le interesa ganar Copa de Europa. Pero también es cierto, y que espero que la Dino Junta que hicieron en Twitter se haya dado cuenta en este aspecto, ha dicho muchas albreches al respecto, de que esta guerra cultural es importante de cara a los futuros aficionados. Esta guerra es importante porque no queremos que nuestros aficionados del Madrid se sientan acomplejados o que cuando se habla de historia del Madrid agachen la cabeza pensando, joder, ¿verdad? Que nosotros dicen que somos franquistas. No la damos especialmente, ya está. Con la cabeza alta, la historia del Madrid no tiene cosas especialmente que avergonzarse. Igual que la del Barça, había que hacer lo que había que hacer, pues ya está. Mientras no sea ilegal, como pagar al vicepresidente de los árbitros, de eso es de lo que hay que arrepentirse. De eso, del árbitro que pagaron en los años 70, del Rigo de los años 50, de esas son las cosas de las que hay que... No, Rigo es más posterior. De eso sí que hay que avergonzarse. Pero de que tu institución se lleve bien con el poder político del momento, pues lo lógico. Si no es una institución política, es lo que tiene que hacer. Y es su necesidad. Y esa condena tienen, el de ser más que un club. Porque para mí desgasta mucho, creo que desgasta muchísimo el mensaje y al final te hace meterte en unas guerras que son muy desagradables y te obligan a estar hablando de muertos. O sea, de verdad, señor J. Jordi, es necesario desenterrar a un muerto, que hablar de él, que su familia se acuerde, que le cuenten la historia tergiversada o que haya gente que se ría. Fíjate qué torpe, se equivoca de... No. Igual que ahora, pues sacar a Ortega. Ortega no fue precisamente una bella persona. O sea, pues sacar a Ortega ahí de su tumba. No sé, me parece muy triste, ¿no? Y terminaba ayer mi Twitter precisamente pidiendo disculpas, ¿no? Y alzando mi voto y mi oración, pues porque a la hora de analizar el pasado y a la hora de analizar la guerra y la posguerra, pues dejemos, ¿no?, echarnos los muertos a la cara, porque no va a ninguna parte y estas peleitas de yo he sido más reprimido que tú, pues son especialmente tristes, inútiles y a mí me parecen un insulto a esos muertos que sufrieron tanto, que hicieron sufrir tanto a su familia, a su pérdida en esos momentos tan terribles que fueron la guerra civil y los primeros años del franquismo, donde fue intensa la represión. Recordemos, años en los que en Madrid no se comía un colín. Javier, de verdad que te aplaudiría aquí, como ayer, como el otro día recibió aplausos Laporta, dicen que de los directivos, porque ha sido una hora, pero que he disfrutado muchísimo, redonda, de verdad. Creo que ha quedado clarísimo todo, que el que quiera, bueno, conocer los hechos, ¿no?, tiene que ver este vídeo, sinceramente. Y ojalá que lo vea mucha gente, porque a mí, desde luego, o sea, creo que lo has clavado. Te agradezco muchísimo la presencia aquí. Os recuerdo que he dejado su canal linkeado en la descripción de este vídeo y darte las gracias, de verdad, por tu presencia aquí, porque de verdad que has dado una exhibición. Bueno, gracias a ti, de verdad, que me va a hacer mucha ilusión porque pues ya sabes cómo son los hijos. Ellos a su padre nunca lo valoran y dice, hombre, mira, pues ya ha salido el canal si has salido el canal de Ramón, es que molas. Digo, hombre, y dar clase a la facultad y escribir libros, eso no. Pero salir el canal de Ramón, sí que mola. Pues mira, lo he hecho. Pues oye, te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y un abrazo también a todos que imagino que estaréis encantados con el vídeo. Hasta luego.